¿Comenzamos, María Noel? Cuando... ¿Sí? Empezamos. Buen día. ¿Podemos comenzar? Sí, sí. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por conectarse y por estar presentes en la sección póster. Alba. Bueno, esta sesión moderada en forma conjunta con la doctora Tortorella nos ha permitido analizar una enorme variedad de pósters, ¿no? De los cuales... No. ¿Sí? Escucho Sergio, tenés abierto. Les pido a todos que por favor recuerden de silenciar sus micrófonos en este momento. Bueno, en esta actividad que compartimos con la doctora Tortorella, con María Noel, con mi compañera de todas las horas, quiero enfatizar que se han presentado 25 pósters, todos ellos muy importantes porque representan o el desarrollo científico, representan la intención de estar presente en este congreso, de mostrar nuestra experiencia, nuestro trabajo cotidiano y las dificultades que se nos presentan habitualmente. Y quería comentarles que, bueno, de estos 25 pósters, 19 son casos clínicos. Hay 4 pósters que se centran en proyectos de investigación y hay 2 de ellos que representan la presentación de series de casos en toxicología. Entonces, bueno, los países de donde están representados estos pósters son obviamente de nuestro país, del área de la pediatría, de la toxicología clínica, también de la pediatría y de la toxicología argentina. Y también hemos tenido pósters de México, lo que nos ha enorgullecido mucho y ha sido un desafío importante. Y bueno, quiero agradecerles a todos el haber culminado este proceso de elaboración de resúmenes y pósters. Y bueno, y ahora vamos a comenzar haciendo un pequeño comentario de algunos de estos pósters. Y vamos a comenzar por el póster número 3, que es Reporte de la intoxicación aguda grave por clorito de sodio en Bolivia, cuya autora principal es la doctora Bani Celada, médica toxicóloga. Y quería comentarle a Bani, en este caso clínico, con este agente de uso muy debatido y actualmente tan disponible debido a su pretendido uso como medicamento en la epidemia COVID-19, ¿qué aspectos ustedes destacaría como desafíos terapéuticos? Y en suma, ¿cuál piensa usted que ha sido la enseñanza de este caso en lo personal, profesional para ti, Bani, y también para el trabajo toxicológico en Bolivia? Hola, no sé si me escuchan. Perfecto. Bueno, buenos días a todos, en especial un saludo muy cordial para todos mis profesores allá en Uruguay. La verdad que ha sido un caso que, bueno, ahora sabemos... Se cortó, Bani. Bani, tenés 3 minutos para presentar, al igual que todos, para responder nuestras preguntas, 3 minutos. O 2. Entre 2 y 3. Se le recortó, a ver si se conecta. Bueno, a ver, esperamos un poquito. Ahora sí. Muy bien, ahora Bani. sí, Bani. Bien. ¿Ahora sí se me escucha bien? Sí, no sé, creo que mi internet está un poco mal. Perfecto. Sí, sí. Bueno, nada, sobre lo que me preguntaba Alba, la doctora Alba, sabemos que es un producto que dado ahora la
la pandemia del COVID ha estado mucho más disponible. Ha sido el primer caso reportado en el Centro de Toxicología acá de Santa Cruz. Ha sido el primer caso reportado en todo Bolivia y ha sido un reto también. Sabemos que hay pocos casos publicados al respecto sobre intoxicación por clorito de sodio y bueno, hemos ido aprendiendo en el camino. Nosotros también, yo me comuniqué con el Centro de Toxicología de allá de Uruguay, entonces empezamos a llevar el tratamiento del paciente en conjunto, ¿no? Si bien sabemos que este tóxico... ¿Cuál fue la enseñanza mayor a eso hoy? Sabemos que este es un tóxico que pueda causar una afección inmediata y potencialmente mortal. Causa metemoglobinemia, que cuenta con un antídoto, que es el azul de metileno, que en sí nosotros lo usamos con buena respuesta del mismo. Causa hemólisis y una insuficiencia renal aguda, en la cual acelera la diálisis. Hoy hemos hecho capaz diferente, que lo aprendimos después, capaz una hemodiálisis precoz, no solo para tratar la insuficiencia renal que tuvo el paciente, sino para la eliminación misma del tóxico. Bien, gracias. Vale. No sé si Tortorella quiere aportar algo más que tú escribiste esto con nosotros, lo que lo hicimos en conjunto. Asesoré un poco, nada más, en la historia de ustedes. Bien, muchas gracias, Vani. Por favor. Bien, continuamos. El próximo póster, intoxicación aguda por plomo en un paciente pediátrico, presentado por el Hospital Profesor Posadas, Solange Jiménez. Un caso muy interesante de una intoxicación aguda por plomo a partir de un producto que se empasta, litargirio, también en un aislamiento social por la pandemia, o sea, esto ha llevado a intoxicaciones bien diferentes. Y una de las preguntas que tenemos, Solange, para ti, es el uso del quelante, una decisión que fue precoz, inmediata frente a una plombemia bien elevada, ¿no? De 125 microgramos por decilitro. La decisión de usar etato disódico, si es un motivo por disponibilidad, si plantearon el utilizar otros quelantes como el Succimer. Adelante. Bueno, buenos días. En primer lugar, un placer estar acá hoy con ustedes. Sí, un poco, digamos, en este paciente nos encontramos con varias incógnitas. Primero, la intoxicación aguda de plomo, que en la literatura su gran mayoría nos habla de la intoxicación crónica. Eso en primer lugar. Era un paciente que ya llegó, digamos, a nuestro servicio con 17 horas de latencia, pero sin embargo, al hacerle los estudios como ahí están descritos, las radiografías de abdomen tenían múltiples imágenes, y una plombemia, como bien usted dice, de 125 microgramos de decilitro. En esa situación se planteó junto al servicio, obviamente el paciente en unidades de cuidados intensivos, para empezar, digamos, un tratamiento precoz, porque teníamos un chico, en primer lugar al interrogatorio surgía el hábito de pica, con lo cual era un factor de riesgo, sumado a su edad, que tenía 2 añitos, y bueno, todo lo que ya sabemos con respecto a la farmacocinética del plomo. Entonces se decidió hacer un tratamiento enérgico, ¿sí? Irrigación con polietilenglicol, ¿sí? Que era a 300 mililitros hora, en primer lugar, y sí el etato de sodio lacta, por una cuestión de disponibilidad también. Si bien tenía un valor de 125, nosotros no tenemos VAL, ya el último tiempo no lo disponemos, y básicamente se enfocó a tratarlo precozmente para evitar, digamos, basado en la vida media del plomo a nivel de la sangre, que uno consta alrededor de 30 días, y basándonos en el periodo ventana, que es de 10 a 30, para impedir justamente la redistribución y las consecuencias que esto iba a llevar
si el plomo llegaba a redistribuirse a nivel del organismo, que era lo que queríamos evitar. Sí se planteó otros quelantes, pero bueno, en la situación actual, con el único que disponemos, incluso para los pacientes laborales que también tienen valores elevados, es el ETA actualmente. No sé si con eso contesto la pregunta. Perfecto, pero básicamente es eso. Muy interesante realmente este caso clínico, muy interesante. Alba. Sí, bueno, este comentario se dirige ahora al autor principal del trabajo número 5, amaurosis transitoria en intoxicación aguda grave por monóxido de carbono, caso clínico, que entiendo que es el doctor Machado, ¿verdad? Sí. Ustedes han presentado un caso importante que refleja la realidad de las intoxicaciones en nuestro país, ¿no? En relación al escenario, en relación, entendiendo por tal, a la época invernal extendida, como le decimos a veces, en nuestro país, donde existen temperaturas bajas, aún saliendo de lo estrictamente del invierno, y también han presentado uno de los problemas que se presentan como el agente generador de monóxido de carbono, como son los calefones dentro de los baños. Deseo preguntarte, Sergio, la resonancia nuclear magnética de este paciente que ustedes presentan fue normal, ¿verdad? Sí, la resonancia de este paciente no evidenció ninguna lesión posterior a las 24 horas, ¿verdad? Ninguna lesión a nivel de los que está descrito en la literatura, a nivel de los núcleos grises de la base. Quería preguntarte, Sergio, en particular, si fue estudiado desde el punto de vista oftalmológico, y si es así, cómo fue estudiado, y cómo propondrían continuar el seguimiento de este paciente desde pediatría y desde la unidad pediátrica ambiental. Bien. Este paciente, como bien describe el caso, presentó esa amaurosis inicial de 45 minutos. Nosotros tuvimos la oportunidad de poder hablar con la médica de familia que recibió ese paciente en Cerrillos, porque nos daba curiosidad de cómo se enfrentó el médico de emergencias a esa situación, y para ello fue llamativo, en el momento que el paciente llega a la puerta, la amaurosis y relato de la niña de que no veía, y se constató en ese momento que estaba midriática, y 45 minutos después, de forma abrupta, recupera totalmente la visión. Y en la evolución lo objetivamos con el equipo de la policlínica de referencia de toxicología, así como el equipo de emergencia en el hospital Pereira Rosell, que la niña presentaba una dismetría, un desenfoque que no lo tenía previamente, a pesar de que utilizaba lentes de descanso. Eso motivó que cuando nosotros en el seguimiento la evolucionamos, solicitáramos un control con oftalmólogo, que fue posterior a la resonancia magnética nuclear, que, bueno, en realidad lo que describimos en el póster fue en mejoría y recuperó ad integrum hoy la visión. La paciente está en seguimiento en la unidad pediátrica ambiental, está pendiente el estudio neuropsicológico, ¿verdad? Pero en este momento, clínicamente, no presenta ninguna secuela de lo que se describe como el síndrome postintervalo, ¿verdad? Y ninguna otra secuela vinculable a lo oftalmológico. Muy bien, muchísimas gracias, Sergio. Gracias, Sergio. Silencia el micrófono, por favor. Bien, continuamos solicitando a Víctor Moraes el comentario del estudio clínico de la eficacia y seguridad del suero antiofídico en uso en el Uruguay, que es un proyecto para disponer de la eficacia y la seguridad de la utilización del suero que actualmente se está utilizando en el Uruguay, que es un suero liofilizado que viene de la Argentina. Y uno de los objetivos, Víctor,
habla sobre marcadores biológicos que podrían ayudar al diagnóstico, ¿no? Me gustaría un poco si esos marcadores biológicos ya están definidos para determinar las reacciones adversas al suero y bueno, y qué nos podés adelantar de este proyecto. Víctor, perdona María Noel, otro aspecto que nos interesaría resaltar en esta presentación de pósters es cuál será la metodología a utilizar. Ustedes, si vieron la sesión pósters, verán que con la doctora Tortorella somos autoras de este proyecto de investigación presentado a la Comisión Sectorial de Investigación Científica y esperamos que sea aprobado. Adelante, Víctor. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Se te escucha bajo, Víctor. ¿Se escucha muy bajo? Grito un poco entonces. ¿Ahora? Ahí va. Grita. Perfecto. Ahí estás bien. Me quería tomar un minuto para poner en contexto un poco esta investigación clínica. Nosotros estamos trabajando, yo soy del Departamento de Desarrollo Biotecnológico y estamos trabajando con los compañeros de toxicología ya hace más de 10 años en lo que tiene que ver con el estudio del accidente ofídico y las mejoras del tratamiento. Uno de los problemas que tenemos siempre es que los sueros antiofídicos son venenos específicos, por lo tanto no hay un mercado mundial para conseguir suero antiofídico y a nosotros en Uruguay los sueros que tienen reactividad cruzada con nuestros venenos son el que se fabricaba acá en Uruguay y los provenientes de Brasil y Argentina, que casualmente hasta ahora estaban estandarizados de la misma forma, eran presentaciones líquidas y tenían más o menos la misma potencia, entonces podíamos trabajar de forma incambiada. En el año 2018, debido al desabastecimiento de sueros, tuvimos que cambiarnos al suero de marca Biol. El suero de marca Biol, si bien es un suero que hace muchos años que está en la vuelta, no es un suero que se usa de forma masiva, es un suero argentino, pero no se usa de forma masiva. Entonces, entre las particularidades que nos encontramos es que teníamos poca información clínica de este suero, prácticamente nada, no encontrábamos nada de ello. Está formulado a una potencia menor que el suero antiofídico tradicionalmente usado, por lo tanto hubo que cambiar toda la pauta de tratamiento, y aparte es liofilizado, con las ventajas y desventajas que eso tiene. Entonces nos planteamos en esta oportunidad hacer un ensayo clínico estandarizado de este suero, que tiene la parte clínica, aprovechando las fortalezas que tiene el CIAT, ya que el accidente ofídico acá en Uruguay es de denuncia obligatoria, y es a tiempo real, es decir, cuando sucede un accidente, llaman por teléfono al CIAT, al médico de guardia, por lo tanto, digamos, hay una comunicación fluida donde se da el accidente, y bueno, ahí pueden, el médico, aparte de tomar los datos que toma siempre el seguimiento, vamos a hacer un formulario estandarizado, sobre todo para la búsqueda de reacciones adversas de este suero, que algunas son, es decir, son detalles que pueden pasar desapercibidos. Y lo otro que le sumamos a este proyecto es un análisis de laboratorio en busca de marcadores que nos puedan permitir determinar o predecir esas reacciones adversas. Ahí estaríamos en una situación muy buena, si llegamos a encontrar un marcador que nos permita predecir o por lo menos tener idea de estas reacciones adversas. Vamos a utilizar la sangre de los pacientes que le sacan habitualmente para el control del tratamiento ofídico, que le solicitamos que nos las envíen, y ahí se sabe que las reacciones adversas del suero antiofídico vienen dadas por la activación de los basófilos y de los mastocitos. Generalmente el suero lo que hace es mediante una reacción anafilactoide activar el sistema complemento, y son las anafiloctoxinas del sistema complemento quienes activan las células de los basófilos y los mastocitos, y estos se degranulan y generan vuelcan al medio todas las moléculas activas que tienen, y eso son lo que generan las reacciones adversas. Entonces nosotros nos proponemos en este proyecto seleccionamos, los tengo acá anotados, seleccionamos algunos marcadores como el IL-13, el C5A, que es el factor de complemento, la triptasa y un ensayo de activación de basófilos para ver si podemos correlacionar algunos de estos marcadores
con la presencia de reacciones adversas. Perfecto. Gracias, Lo que Víctor. quería mencionar es que estos resultados, si nos salen bien, son extrapolables no solo al suero antiofídico, sino a este mecanismo es compartido por reacciones adversas de otros fármacos, con otros fármacos y reacciones atópicas, alérgicas, es decir, hay una cantidad de situaciones que responden a estos mecanismos de acción. Bien, bien, bien interesante. Bueno, gracias. Gracias, Víctor. Alba. Bueno, seguimos con el comentario y la evaluación del póster número 8, procedente de México, del Centro de Información y Asistencia Toxicológica de Ciudad de México. No sé si está conectado el autor principal, que es el doctor Torres, Moisés Torres, o la doctora Tapia. No los veo. Este trabajo es un trabajo en el que se presenta una paciente de 45 años. Es un trabajo que nosotros consideramos importante, donde se destaca lo que sería justamente uno de los hilos importantes de este congreso, que es la vulnerabilidad. Aquí no por edad, sino una vulnerabilidad que tiene que ver con que la persona afectada por un accidente ofídico en el campo es una trabajadora hondureña, una mujer de 45 años que llega en forma ilegal a México y que llega sin sistema de salud que la proteja y donde ella además utiliza para tratamiento inicial de su accidente ofídico lo que es la terapia alternativa tradicional en cada país. Se le presentó un cuadro sumamente grave, caracterizado por hemorragias diversas y también por acidosis, y en verdad no sabemos bien cuál es el ofidio, cuál es el agente que estuvo involucrado en este accidente. La clínica excede lo que nosotros conocemos por Botrops, de manera que nos parece un trabajo relevante por eso, y era uno de los objetivos que teníamos, conversar un poquito en relación a cuál había sido el suero que se le había administrado. Es un suero antiviperidio, como consta en el trabajo y en el resumen, y en realidad esta paciente primero se realiza ese tratamiento empírico, ¿no? Esa automedicación, cosa que en el Uruguay es novedosa para nosotros porque la gente acá consulta rápidamente a su sistema de salud, y a la vez es atendida en primera instancia en atención primaria y luego es derivada a un hospital de tercer nivel, demorando así todo su tratamiento. Era simplemente esto, poderlo comentar. Y bueno, les agradezco la tolerancia por haberme escuchado en la presentación subsidiaria de este trabajo. Muchas gracias. Bien, gracias. Continuamos con el trabajo 16, miocardiopatía dilatada en paciente consumidor de drogas, abordaje desde la Policlínica de Toxicología Clínica, donde presentan un caso clínico de un paciente, raza negra, 34 años, hipertenso, obeso, con una miocardiopatía ventricular izquierda dilatada, con una FEBI de 12%, post-infarto, un policonsumo. Bien, y interesante, la multicausalidad de la miocardiopatía dilatada en este paciente. Y si han buscado casos similares en el cual pueda reportar una reversibilidad a esta afección, si logra una abstinencia este paciente. Melina Pam. Hola. Dale, gracias. No, en realidad sí, Marianela, en cuanto a tu pregunta, hemos encontrado... Hay muchos artículos de este tipo de casos con estas miocardiopatías
y con estas FEBIs tan bajas, incluso más bajas. Y sí, lo que se reporta en la bibliografía es que es reversible si se logra la abstinencia total. Y que también recurre una vez que se vuelve a consumir. Es como un poco, perdón, apago el celu. Que eso es como muy dependiente del consumo y de si se logra o no la abstinencia mantenida. Hay reportes que sí, que refieren que lentamente empieza la reversión, empieza a subir lo que es el porcentaje de la FEBI. Nosotros puntualmente con este paciente no hemos logrado, no lo hemos visto ese ascenso. Está en control también con toda la parte de cardiología, del Hospital de Clínicas, que lo vemos en conjunto, y por ahora no se ha logrado. Tampoco él ha logrado una abstinencia total. Si bien su consumo disminuyó muchísimo, persistió muchos meses en abstinencia, cada tanto tiene un fallo, hay un consumo bueno de un porro, hace unos meses tuvo una recaída con un basoco. Entonces como que bueno, no logramos mucho eso, y tampoco lo que no logramos para nada es lo que es evitar el sedentarismo, el bajar de peso, que son factores también muy importantes. Eso no se logró. Y en cuanto a lo que es el consumo, hemos tenido ciertos fallos en todos estos años que lo estamos siguiendo a él. Y no hemos encontrado un cambio en lo que es el valor de la FEBI, se estancó ahí y no mejoró. Sí. Bien, caso clínico bien interesante, realmente. Sí. Perfecto. Alba. Me tocaría el póster número, María Noel, ¿cuál? ¿El 10? No sé. Dióxido de cloro. Sí. Sí. Dióxido de cloro, a propósito de un caso, este es un trabajo también de nuestra cátedra. La autora principal es la doctora Cecilia Urbina, residente del Departamento de Toxicología. Y también la doctora Larrea. Y la doctora Larrea. La doctora Larrea, es la que me lo va a presentar. Que la tenemos como autora principal, perdón. Perdón, Valeria. Sabemos que existe un sesgo en este caso clínico, porque es un paciente que es consumidor de drogas, ¿no? Sabemos que eso representa siempre un sesgo en lo que es la evaluación neutra e integral de estos pacientes. Este paciente creemos que tuvo ciertos dolores abdominales, elementos que muchas veces hemos visto también integrando o como consecuencia del consumo de algunos tipos de drogas, en particular la pasta base de cocaína o la cocaína en sí misma. ¿Qué pilares considerás, Valeria, que han sido importantes para el diagnóstico de etiología de este caso? Y si hay algún examen analítico que pueda ayudar a vislumbrar cuál era el agente, ¿no? Hola, buenas tardes a todos. En realidad, lo que, digamos, hizo discernir fue una historia compleja, que el diagnóstico fue difícil, no se hizo en una primera instancia, el paciente consultó en emergencia, donde no se llegó al diagnóstico en ese momento, porque no se llegó al interrogatorio de la ingesta de la solución con dióxido de cloro, sino que en realidad fue un abordaje que se hizo a los días de internación del paciente, cuando el paciente ya estaba en piso, que surgió la ingesta de dióxido de cloro, y después fue abordado por el equipo de toxicología, por uno de los colegas de los docentes del departamento, donde ahí surge la ingesta de dióxido de cloro, y en realidad la presentación clínica que tuvo, como nosotros lo sugerimos, es probable que haya sido por la ingesta del dióxido de cloro con el efecto, digamos, cáustico irritativo que presentaba,
tuvo la suerte de que presentó solamente las manifestaciones, digamos, locales por esta ingesta. A su vez también tiene el antecedente que es un paciente que había traído el producto desde la Argentina, que es un producto que allá tiene, digamos, más uso y que está más al alcance de la mano. También refirió que en ese contexto de cuadros de impregnación viral había ingerido este producto en varias oportunidades, las últimas 15 días previo a la consulta inicial, y bueno, la manifestación endoscópica que tenía era plausible con la ingesta que había referido. No tenía como otros elementos de consumo, digamos, de drogas cuando hizo su primer abordaje en la emergencia. No tenía ningún otro elemento a destacar que tuviera como un síndrome simpático mimético o alguna otra alteración que pudiera hablarnos de una ingesta por una intoxicación con alguna droga. No sé si más o menos responde la pregunta. Sí, perfectamente, Valeria. Es justamente algo habitual en la toxicología clínica, como ustedes ya lo saben y lo van a seguir reafirmando, las consultas tardías. Muchas veces no disponemos de una analítica específica, y cuando disponemos de una analítica específica a veces estamos cronológicamente fuera de plazo para aplicarla. Considero fundamental esa anamnesis detallada, incisiva y meditada que puede hacer un toxicólogo ante un paciente, ante cualquier paciente, en verdad. Muchas gracias por la presentación, Valeria, y por todo el trabajo. Muchas gracias. Me toca, ¿continúo con yo o seguís vos, María Noel? No, sigo yo. Perfecto. Con el siguiente. Accidente fatal por picadura masiva de abejas, doctora de León y doctor Robert Barsi. Creo que escucharon hoy en la mañana. Hay alguien que tiene un micrófono abierto. Hay una acople. Carolina Olivera, tenés abierto el micrófono. Muchas gracias, Olivera. Bien. En el cual presentan un paciente de 64 años con un ataque por enjambre de abejas, con más de 300 picaduras en el cuerpo, que tiene una evolución fatal, en el cual los exámenes, digamos, la clínica es de una disfunción orgánica múltiple, diestrés respiratorio, acidosis metabólica y además un trastorno cardiovascular. Me imagino que hoy en la mañana habrán escuchado la presentación de Roth, en el cual habló de la isquemia del músculo cardíaco, y bueno, felicitarlos por el trabajo y bien, sí, una vez que de lo que han escuchado hoy, si cambiarían el comentario o la conclusión del trastorno cardíaco que presentó este paciente, que se planteó en un momento un síndrome de Takotsubo o una trombosis de arteria descendente anterior. Bueno, buenos días, tardes. En primer lugar, fue fantástica la presentación en la mañana, muy clara y muy completa. Con respecto a los comentarios, este paciente en realidad tuvo una evolución muy rápida, y desde el punto de vista cardiológico inicialmente no quedó claro el cuadro clínico, por eso se planteó una posible obstrucción de arteria descendente anterior. Un paciente que no tenía factores de riesgo cardiovasculares, pero sí está, desde el punto de vista en cuanto al cambio, podemos afirmar con mayor certeza que es un efecto tóxico directo de esa apitoxina, ¿verdad? Que
bueno, que tiene una acción directa sobre el tejido muscular, también muscular miocárdico, y bueno, este paciente se comportó inicialmente con ese compromiso, con ese deterioro, más allá de la rhabdomiólisis general que tenía, el compromiso hemodinámico cardiovascular fue muy importante. Perfecto. Gracias, Nancy. Seguimos, Aló. Secuelas neurológicas de una intoxicación grave por sales de cianuro. La autora principal es la doctora Cecilia Urbina. Por lo menos es tu contacto el que figura acá. Soy yo. Bueno, muy bien. Este trabajo es muy interesante y es muy interesante porque resume también lo que es el razonamiento toxicológico en cuanto a disponibilidad de un agente tóxico de tal potencia a nivel de las farmacias. Para mí ha sido muy relevante para mostrar esta disponibilidad real de los productos más allá de la mirada de peligrosidad de los mismos, ¿no? Un aspecto que ustedes señalan, este paciente se caracterizó por tener esta secuela neurológica y ¿qué mirada haces en cuanto al tratamiento y si de disponer de hidroxicobalamina, pese a que es un antídoto ampliamente probado para las intoxicaciones por humo de incendios, si esto lo tuviéramos en el Uruguay, si tú pensás que lo hubiéramos utilizado y qué complicaciones o qué problemas podríamos haber tenido. Bien. Buenas tardes otra vez a todos. Este paciente en realidad fue un paciente en realidad poco frecuente para nosotros, por lo menos para mí. Por una ingesta intencional de cianuro de 8 gramos de cianuro de sodio. Como ya sabemos, en realidad acá en Uruguay no contamos con el antídoto, que es la hidroxicobalamina. Este paciente sobrevive, un paciente de 30 años sin antecedentes, que sobrevive después de un mes más o menos con secuelas neurológicas en realidad severas, ¿tá? Y en realidad se atribuye la evolución que tuvo al tratamiento sintomático nada más, o sea, el sostén de las funciones vitales. El paciente pasó más o menos 15 días en cuidado intensivo, después pasó a sala y estuvo 15 días más. En realidad las secuelas que tuvo son compatibles con lo que está en la literatura, o sea, quedó con una desorientación, extrapiramidalismo, un mutismo, una hemiparesia, con todos los hallazgos imagenológicos compatibles con eso. Y en realidad, sí, son compatibles, y si tuviéramos la disponibilidad del antídoto, sí, estaría indicado. Hay artículos que, presentamos un Ateneo con este caso y hicimos una búsqueda y sí, hay muchos reportes de casos y series de casos que sí demuestran que en realidad la utilización del antídoto en forma precoz lo que hace es que evita o hace que las secuelas neurológicas se resuelvan antes. Así que en realidad, sí lo hubiéramos utilizado si hubiéramos podido, porque está demostrado que evita las secuelas neurológicas y si se presentan, tal vez se pueden resolver un poquito antes. No sé si contesté. Sí, perfectamente. Muchas gracias, doctora Urbina. De nada. Bien. Continuamos. Intoxicación aguda grave intencional con fines suicidas por fármacos calcio antagonistas y beta bloqueantes. Barce y junto ahí a Chapara está Nicolás. Es una paciente de 50 años con múltiples antecedentes que la encuentran en depresión, de conciencia, que presenta una hipotensión, una bradicardia de 38, se intubó, se ingresó a cuidados intensivos,
Tuvo una acidosis metabólica con una lactacidemia de 11, pero hubo como una consulta tardía a lo que yo entiendo al Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico de 36 horas, en el cual a partir de ahí se inicia el tratamiento con gluconato de calcio y la hiperinsulina euglicémica. La pregunta sería si esa consulta tardía se hubiese beneficiado precozmente con el tratamiento adecuado, si hubiesen tenido una sospecha de la intoxicación precozmente, porque no me queda claro el motivo por el cual fue tan tardía la consulta. Primero que nada, presentarme, yo soy presidente de CTI, Nicolás Chapara, ya lo nombraste, pero por las dudas. No, el paciente primero que nada se ha encontrado en domicilio, la última vez que lo habían visto, hacía 12 horas previas a que lo encuentren. El paciente ingresa por emergencia con un shock, inicialmente de etiología desconocida, con hipotenso, con un Glasgow bajo, que requiere intubación orotraqueal, y ingresa a CTI, donde en CTI lo que se hizo es el tratamiento fisiopatológico habitual del shock. Se le hizo cristaloides, se le hizo vasopresores, y como inicialmente inicialmente el paciente responde bien al tratamiento, los médicos que estaban de guardia supongo que pensaron que no era necesaria la interconsulta. Dado que el paciente empieza a empeorar, realizan la interconsulta toxicológica con el CIAT, que lo que indican es gluconato de calcio. El paciente vuelve a tener una mejoría, disminuyendo los vasopresores, con mejoría del shock, con mejoría de clínica de lactato, y posteriormente, después de que se realiza los bolos de gluconato de calcio, vuelve a tener una peoría, y ahí lo que se hace es una interconsulta con médico toxicólogo, que fue el doctor Pascale, presencial. Que yo creo que ahí es donde está el cambio importante en el paciente, porque el doctor Pascale lo que indica es la terapia con hiperinsulina y glucosa, a unas dosis que nosotros en CTI no estamos habituados a hacer, que es un bolo de 10 unidades kilogramos, que es una dosis altísima para nosotros. Nosotros la insulina, bolos y en perfusión, la usamos sobre todo para la cetocidosis diabética, y en ese caso la dosis es de 0,1 unidad kilogramo. Estos son una unidad kilogramo, o sea, son 10 veces más. Y yo creo que fue clave la participación del toxicólogo presencial, porque con ese tratamiento fue que realmente el paciente mejoró del shock, mejoró de las disfunciones, y bueno, evolucionó favorablemente, yéndose de alta después. Bien. Doctor Chapara, un gusto verte, y justamente esa evaluación de la presencia del toxicólogo es fundamental. ¿Y por qué? Porque acá este tratamiento no es un tratamiento sintomático, sino que es un tratamiento antidótico. Por eso las grandes dosis, ¿verdad? Esto era lo que veníamos conversando con la otra moderadora de la mesa, con Tortorella. Exacto. Bien. Gracias. Y un gusto verte nuevamente. Muchísimas gracias a ustedes. Bien, Alba. Hemodiálisis, no. ¿Cuál me toca, che? Para que me perdí. No voy a comentar los tuyos. No. Voy a referirme al
al póster número 15, seguimiento de casos de intoxicación aguda por monóxido de carbono en el periodo invernal año 2020. Como autor principal tengo acá a la doctora del Puerto, Laura. Este es para mí un trabajo importantísimo porque, bueno, refleja un trabajo sistemático, importante, para atrapar un fantasma. El fantasma del monóxido de carbono, que estamos desde hace más de 20 años, en conjunto con la doctora Laborde y otros colegas, el doctor Pose, tratando de mostrar de la existencia, mostrar el rol que ejerce este producto en las intoxicaciones graves, y en evidenciarlo y en pesquisarlo por todos lados, y como dice Tortorella, atrapar a este camaleón, ¿no? Porque se presenta y cambia de maneras de presentación. Este es un trabajo muy importante que hay que continuarlo, porque como ustedes dicen en las conclusiones, el número de casos aún es bajo y el seguimiento es todavía corto, pero es un trabajo sumamente relevante, de tal manera que quería, bueno, felicitar al equipo. Muchas gracias. No hay preguntas. Bien. Bien. Próxima trabajo, hemodiálisis en la intoxicación aguda grave por acidosis, por ácido valproico, en pediatría a propósito de un caso clínico, y esto es una niña de 8 años que ingresa en coma. Es una niña que tiene antecedentes de tratamiento de una epilepsia con DPA, con ácido valproico. Ingresa en coma con una dosificación en sangre de 1092, una acidosis respiratoria, ingresa a cuidados intensivos con una hemodinamia estable. Se le indicó carbono activado múltiples dosis, pero solo recibe una dosis, y se decidió inmediatamente realizar una hemodiálisis. La pregunta para el doctor Sergio Machado es el motivo de esta decisión para indicar hemodiálisis, que es un tratamiento invasivo, frente al uso del carbono activado múltiples dosis, que está referido como eficaz, su uso y seguro, ¿verdad? Bueno, muy bien, buenas tardes nuevamente. En realidad, este fue un paciente asistido, fue un paciente grave, asistido en parte por el equipo de la unidad de CTI del Pereira Rosell, y luego de que desde el CIAT nosotros indicamos el carbono activado dosis múltiple, ¿verdad? Como sabemos que tiene una indicación efectiva en la eliminación por la circulación enterohepática en esta sustancia. Inmediatamente el equipo consulta al equipo de nefrólogos del Hospital Pereira Rosell y se decide la indicación de la hemodiálisis, ¿verdad? Entonces nosotros revisamos en este trabajo cuál es la eficacia y cuál era la indicación en este contexto, y bueno, son datos muy interesantes lo que nosotros obtenemos. Los nefrólogos nos explican que para sustancias con peso molecular similar al DPA, menor a 500 kilodaltons, con coeficientes de extracción similares al DPA de 0,30 a 0,45, siendo un coeficiente de extracción y el ER extraction ideal de 1, hasta el 40% de esa sustancia puede ser removida, como refiere Tanacodi y colaboradores, hasta en la primera hora. Y eso nosotros lo vemos en la cronología, en la tablita que nosotros trajimos. Y bueno, lo que concluimos básicamente es que tanto el carbono activado, a pesar de haber recibido una única dosis, está demostrado su eficacia cuando se completa
en dosis múltiple por 24 horas, pero aquí creemos que también jugó un rol clave la hemodiálisis en este paciente, porque si hacemos una regla de 3, obtenemos un valor próximo al valor que tenemos de 310, aproximadamente unos 400 microgramos por mililitro del DPA posterior a la hemodiálisis. No sé si eso contesta la pregunta. Bien. Bárbaro. Alba. Voy con el trabajo número 18, fitodermatosis por Ruda graveolensis. Esto muestra también el rol importante de la toxicidad por vegetales, y creo que acá la mirada desde la medicina y desde la toxicología laboral ha sido muy importante, ¿no? Quizá podríamos explicar un poquito qué aportes se podrían hacer desde la toxicología laboral y qué otras consideraciones terapéuticas podríamos pensar que se hicieron en este paciente, que fue un paciente, si no me equivoco, que fue asistido en el hospital universitario, ¿verdad? Doctora Tarán, adelante. Sí, buenas tardes a todos. Efectivamente, fue una interconsulta que hicieron al CIAT, tardía también, por no tener un diagnóstico claro de las lesiones de las lesiones cutáneas, porque si ustedes ven el póster estaba medicado con retroantivirales, corticoides, antibióticos, y de todo era un trabajador que en realidad también le hubiese correspondido consultar al Banco de Seguros del Estado. Desde el punto de vista laboral eso es importante por el tipo de asistencia también que debería recibir, y en parte en el conocimiento de que las plantas, al ser cortadas, no solamente este trabajador, justo después interrogándolo a él, fue que para poder hacer un muro tuvo que hacer un desmonte, y entre ese desmonte, entre las plantas se identificó, entre otras, la ruda, ¿verdad? Y de acuerdo a los casos reportados en la literatura, hay algunos casos de dermatitis reportadas justamente por contacto directo con la savia de la ruda, aunque se usa mucho como planta medicinal en algunos casos, y como planta abortiva, aunque hace muchos años que ya no lo vemos, pero el contacto con ciertas savias de las plantas puede causar la dermatitis. Entonces, el conocimiento en este caso de los trabajadores, de cuando van a realizar la tarea, utilizar los elementos de protección adecuada. O sea, contar con la información de que las plantas, por ser naturales y por ser plantas, pueden causar efectos sobre la salud. En este caso se documenta ya las lesiones evolucionadas de la lesión, y si ustedes ven, uno de los diagnósticos diferenciales eran la psoriasis, que el paciente no la tenía, pero las lesiones le quedaron similares así, y otro es, al ser un albañil también, tenía como diagnóstico diferencial el contacto con el cemento, ¿verdad?, que es otro conocido productor de dermatosis, vamos a decir dermatitis, y el tema es que el trabajador en este caso también estuvo expuesto a la luz solar. Entonces la combinación de esto y la reidentificación de las plantas nos llevó a plantear que se trataba de una asociación, habiendo descartado otras patologías, porque el trabajador lo único que tenía al inicio era solo una leucocitosis. Por eso dijo que la lesión, la interconsulta... Las noticias más recientes. La interconsulta fue tardía porque llegaron a pensar, cuando él mencionó que había cortado unas plantas para hacer el muro, ahí fue cuando nos consultaron a nosotros, habiendo descartado otras patologías, ¿verdad? No sé si tienen alguna consulta. Bien, Laura, muchas gracias. Bueno, bien. A las órdenes. Gracias, Laura. Buenas tardes. Doctora Daniela Curvale,
de Toxicología y Química Legal de la Facultad de Química de la Universidad Nacional de San Luis, Argentina. Nos presenta dos casos muy interesantes. Uno, el consumo continuo de agua y alimentos con arsénico en el sur de San Luis, relevamiento exploratorio, en el cual el objetivo fue identificar factores de riesgos toxicológicos por el arsénico presente en aguas y alimentos de la población, de una población que se llama Nueva Galia, en San Luis, en el cual está muy interesante todo el relevamiento que se hace y el diseño del trabajo. Y el otro trabajo es arsénico en agua de post-cocción de arroz en el sur de San Luis. Los digo juntos porque me imagino, Daniela, que está dentro de un mismo trabajo, en el cual realmente quedamos sorprendidas con la doctora Negrín. Algo que uno no lo piensa, pero el cocinar arroz en aguas con contaminación de arsénico y cómo absorbe el arroz esa agua y termina en el alimento de la población. Vi que usaron dos tipos de arroz que nos gustaría que nos diferenciaras exactamente si uno es mejor o para la población, y con respecto a eso, qué medidas le han dado a esa población con respecto a los alimentos, al cocinarlos, más allá de que no se use el agua para consumo, ¿no? Muy buenos días a todos, muchas gracias por la presentación, un placer, María. Sí, este trabajo, la verdad que nuestro proyecto es bien multidisciplinar y trabajamos de manera transdisciplinar. Tenemos incluidos geólogos también en nuestro equipo de proyecto, geólogos, mineros, ingenieros en minas, ingenieros químicos, tenemos farmacéuticos, bioquímicos, y la parte del trabajo está realizado con nutricionistas, ¿bien? Entonces, en un primer momento lo que hicimos es un mapeo exploratorio con el uso de una encuesta de tipo epidemiológica. Hemos tomado la adaptación, hemos adaptado la que existe para el caso de arsénico a nivel nacional implementada por el Ministerio de Salud de la Nación. Así que hicimos una adaptación a nuestros requerimientos y a la población a la cual nos dirigíamos, y a partir de ahí observamos varias cuestiones, entre ellas, en relación al póster donde hablamos de la parte bien de la encuesta, encontramos que gran parte, la mitad de la población casi, padece de diabetes, que aparentemente también está asociado al consumo con el arsénico. En ese sentido hay unos hospitales que se han inaugurado el año pasado, en el 2019, y con el cual esperamos establecer algún tipo de relación para hacer un seguimiento del tipo ya a nivel médico en cuanto a la sintomatología y demás, porque esto es como algo preliminar a través de una encuesta. Por otra parte, con el equipo de nutricionistas elegimos una de estas ciudades a las que fuimos, que se encuentran entre 200 y 300 kilómetros del lugar donde nos ubicamos, desde la Universidad Nacional de San Luis, y las cuales todas estas localidades, el consumo que presentan de agua es a través de aguas de pozo, ¿bien? Todo lo que es la infraestructura, el acceso a una red de agua potable y seguro, realmente está en proceso, por fortuna, dentro de lo que son las proyecciones del nivel de gobierno, así que esperamos que eso ocurra. Pero en el caso de los arroces, hicimos dentro de la encuesta incluimos cuáles son los alimentos con mayor frecuencia que consumen, y nos encontramos que tienen cerca del 40% consume carnes, distintas carnes asociadas tanto a legumbres como a arroz. Son como las comidas fundamentales de toda esta zona sur de la región de San Luis, y a partir de ahí estuvimos viendo que el arroz absorbe
¿sí?, la concentración que está presente en el agua. Dentro de los arroces que probamos existen dos tipos, los más comunes y los que más frecuentemente se venden en los supermercados y negocios, que es el arroz común y el arroz parboil, que son dos mecanismos de tratamiento que tienen los arroces para su venta en la comercialización. Hemos encontrado también, a raíz de probamos la cocción y medimos la determinación de arsénico previo a la cocción, presente en el agua, y la postcocción. Y algo que nos quedó pendiente y que la idea es continuar, es ver qué pasa con otras legumbres y con la medida exacta de arsénico presente en el grano de arroz, que a nivel de Argentina, averiguando a través del INTA, no tenemos registro de que se realicen controles de arsénico en distintos alimentos. En el caso de arroz, sí existen 2 laboratorios a nivel país, pero en el caso de otras legumbres, que también, de acuerdo a trabajos que hemos visto, acumulan el arsénico, no existen trabajos. Y además es la primera vez que lo hacemos desde el punto de vista de una nutricionista. Acá planteamos un tipo de cocción, que es el que realiza la gente, que es con calor de vapor húmedo, es decir, poner el agua a hervor es la forma más común. Sin embargo, la idea es plantear ver qué pasa cuando uno realiza la cocción con vapor simplemente, o si utilizamos este otro método previo que sería tipo fritanga, el arroz, se hace una previa cocción con aceite de arroz para sellar la superficie y luego realizar la cocción. Pero la gente consume mucho lo que es, denominamos guiso, que es una mezcla de una carbonada con carne, legumbre y verduras, todo eso mezclado y con una frecuencia de 3 a 4 veces por semana. Si consideramos que uno de estos granos de arroces, que el arroz común es el que más absorbe, casi bastante, más del 60% de concentración de arsénico a través de la cocción, si sumamos que la persona está consumiendo el arroz que concentra el arsénico y sumado a las concentraciones que tiene en el agua de consumo de todos los días, aparecen, de hecho hemos encontrado algunas en el registro de las enfermedades previas, sintomatologías, pero para lo cual nos falta un registro médico mejor, más completo. Muy bien, muchas gracias y muy interesante y a seguir investigando porque creo que está muy bueno lo que presentaron. Gracias. Muy importante. Gracias. Un placer. Muy importante. Sí, claro. Sí. Por estos riesgos. La idea es ofrecer, claro, la idea es ofrecer un tipo de cocción diferente a la que están realizando con el fin de evitar la sobreexposición. Perfecto. Muchas gracias. Bien. Gracias. Alba. Bueno, me toca a mí el trabajo número 21, metamoglobinemia adquirida, caso clínico, autor principal el doctor Robert Barce, del Departamento de Toxicología. Esta consulta es una consulta, la metamoglobinemia es una consulta bastante frecuente para los centros de toxicología y la reconoce muchísimos, o sea, es un síndrome clínico, pigmentario y con repercusiones clínicas amplias, en el cual es muy importante el planteo toxicológico, justamente porque tiene un tratamiento que es antidótico, ¿no? Y quisiera que comentaras, Robert, los aspectos vinculados al tratamiento, que en este paciente también fue tardío, y bueno, y creo que fue una experiencia nueva para... ¿No me estás escuchando, Robert? Se tiene que alejar de la otra compu. ¿Te vas a repetirme la pregunta? Porque no pudimos escucharla bien acá. No, sí, pero alejate porque con otra. Hay un acople entre el celular y una computadora, me parece. Claro. Ahí está.
Bueno, no, en realidad, Robert, lo que te comentaba es que esto, bueno, fue también una consulta tardía. Y bueno, ¿qué proceso diagnóstico hiciste en relación a la disponibilidad, la posibilidad de hacerle realmente el antídoto a este paciente? Y para mí, que tengo años en la toxicología, también la característica de las metahemoglobinemias es que sean consultas un poco más tempranas. Quería preguntarte eso, ¿no? ¿Qué te pareció hacer el tratamiento con este antídoto en este momento y cómo tomaste esta decisión? Lo llamativo, decía esta paciente que una paciente que en realidad estaba ingresada en CTI hacía 4 días por una insuficiencia respiratoria de causa no clara, en el cual había un antecedente, una paciente de precedente medio rural, en el cual había un antecedente de una ingesta de chorizos caseros. Y en realidad es recién el 4.º día que CTI se comunica con nosotros. Ellos habían de hecho planteado que podía ser una metahemoglobinemia, pero en realidad ellos querían tener la dosificación de metahemoglobina para hacer el tratamiento antibiótico. Es decir, hasta no tener, decirle, la metahemoglobinemia, no iban a hacer el tratamiento antibiótico. Eso no fue posible, de hecho. Y a nosotros nos llaman a decir al 4.º día porque querían hacer el antídoto y la realidad es que como no tenían la metahemoglobinemia, no sabían si hacerlo o no. Esa fue un poco la situación. Pero nosotros en realidad fue basado en la clínica, nos mandaron imágenes, el antecedente epidemiológico, la existencia de ese hiato entre la saturación, la saturometría de pulso y la saturación de oxígeno en la gasometría. Una paciente que en realidad la saturometría de pulso tenía una saturación de 85, 84, 87, sin embargo la PO2 en la gasometría estaba por encima de 200, una saturación de 99%. Entonces, basándonos en la clínica y en estas saturaciones gasométricas, fue que decidimos hacer el tratamiento. Esa fue un poco la situación y fue un poco particular. De hecho, la paciente en realidad tuvo una respuesta parcial a una primera dosis de azul de metileno y decidimos repetir la dosis de azul de metileno, recibiendo un total de 15 ampollas, y ahí sí tuvo una reversión total de la cianosis, de la sintomatología respiratoria, mejoró francamente y se otorgó el alta de CTI a las 24 horas de haber recibido el antídoto. Muchas gracias, Robert. Comento el siguiente caso, el siguiente póster, que es también otro caso clínico, es el número 22. Es un trabajo proveniente del Departamento de Emergencia Pediátrica del Centro Hospitalario Pereira Rosell. Nuestros colegas pediatras están presentando un caso que varios vivimos en la guardia de toxicología del CIAT, que fue un caso que evidencia justamente lo que hablábamos ayer, ¿no? De las miradas del médico toxicólogo en relación a las drogas, en relación a las sustancias de abuso, que van más allá de la intoxicación aguda, de la dependencia, de la abstinencia, y que tienen que ver con la exposición en poblaciones más vulnerables, y en este caso vulnerable por edad, digamos, ¿no? Y lo que implica tener un lactante intoxicado con una droga de abuso para la familia. Esa mirada es muy importante tenerla, y bueno, pensamos también en la valoración de estos escenarios que a veces desde otras especialidades no se quiere reconocer, y los toxicólogos tenemos una mirada un poco más avesada en estos casos, pero de todas maneras a veces cuesta llegar al diagnóstico por anamnesis, ¿no?, de esta situación. Y entonces, bueno, la pregunta era un poco cómo se ha planteado el seguimiento evolutivo de estos pacientes. Si ustedes saben, si bien fue un paciente que ustedes lo vivieron en la emergencia, es capital su seguimiento pediátrico, porque
por las secuelas neurológicas extensas e importantes que ha tenido, ¿verdad? Y otro aspecto importante a destacar acá es que se perdió la oportunidad de un screening toxicológico en el momento adecuado. Bueno, primero que nada, buenos días. Sí, estamos en la emergencia pediátrica viviendo los casos, quizás notamos más frecuentemente la exposición y el número de intoxicaciones en niños menores, en este caso un lactante, que ya cuando el paciente viene con síntomas un poco atípicos, de instalación brusca, que no nos queda muy claro la afiliación, por qué viene, sobre todo síntomas neurológicos, se ha hecho más frecuente hacer estos screening, ¿tá? El tiempo inicial, bueno, cuando llega, si no encontramos una causa clara, es frecuente que hagamos el screening. Quería preguntarte a qué te referís el tiempo adecuado para el examen. Claro, para poder determinar la analítica toxicológica que hubiera sido, yo qué sé, un screening de cocaína, si un poco vas tomando la línea que planteaba Juanena ayer, que era, bueno, síntomas neurológicos inexplicados, valor de hacerle un screening de cocaína. Bien, el valor sí, en el momento, en la emergencia, cuando viene, bueno, como tú decís, con síntomas neurológicos inexplicados, puede ser convulsiones, alteraciones de conciencia, el screening de drogas de abuso es una cosa que está, o sea, la tenemos muy presente, ¿tá? De las cosas que buscamos es que primero estabilizar el paciente, que es la prioridad nuestra, ¿tá? Sobre todo en que vino gravemente enfermo, en hipoglicemia, en shock, hipotermia, que no sabíamos. La historia obviamente no te cuentan la exposición inicial, no tenemos una noción de contacto. Nosotros estabilizamos el paciente, sale del shock y empezamos a buscar causas. En este caso, síntomas neurológicos es que no mejoraba, luego estabilizado, sacado del shock. Síntomas neurológicos, nosotros vamos a las drogas de abuso, es bastante frecuente que hagamos en la emergencia del hospital. No sé si te respondí un poco. Sí, muy bien, muchas gracias. Llamaba la atención en este caso esa afectación tan como multisistémica, ¿no? Pero también es un lactante tan pequeño, que también había pasado por periodos de ayuno, según ustedes analizan allí. Muchas gracias. Claro. Bueno, gracias. Bien. Continuamos. Intoxicación aguda por 1,4-butanodiol. Un caso, también un caso clínico interesante, poco frecuente, que nos consultan por un consumo del líquido GH y una pastilla de éxtasis, que tienen un cuadro de un coma, Glasgow 3, clonias, que revierte rápidamente este cuadro, ¿no, doctora Pan? Y que ahí ustedes plantean el aumento o el riesgo que puede estar aumentado si hubo además un consumo de bebida alcohólica. ¿Cuál fue el motivo de no solicitar alcoholemia o no había una noción clara del consumo previo? Y esto fue un hallazgo, no sé. Sí, en realidad no salía la noción de esa ingesta de alcohol en la fiesta. El paciente concurre a esas carpas que hay, no sé si todos están como... digo por los otros países, en las fiestas electrónicas hay como carpas donde hay médicos que atienden, como que les llaman socorristas, y es donde se hizo en este paciente la primera atención. Y concurrió, una amiga llevó a este paciente a esa carpa, y bueno, refiriendo solamente la ingesta de este comprimido de éxtasis, y lleva ella ese frasco que está en la foto del póster, que es un frasquito gotero marrón, refiriendo que era GH.
Eso era lo que nos refieren. No surge esa ingesta de alcohol, que bueno, que igual siempre habría que descartar, sobre todo en este caso que hay un coma. El problema es que esto se atiende ahí en la carpa, en la unidad de emergencia móvil, lo trasladan a la emergencia y prácticamente en las primeras 3 horas que está en emergencia, el paciente ya estaba bien. Entonces tampoco ese coma de esa instalación tan brusca y que se resuelve rápidamente no estaba tan asociado con el alcohol, pero bueno, igualmente en puerta de emergencia no se realizó la alcoholemia, eso se pasó un poco por alto en esa atención en puerta de emergencia. Pero bueno, en realidad concuerda y es acorde la clínica, sobre todo con lo que es el 1,4-butanodiol, que se metaboliza rápidamente al GHB, al gamma-hidroxibutirato, que genera estos comas bruscos y de rápida resolución. Pero no, alcoholemia no se solicitó un poco porque, bueno, no se planteó tanto por el cuadro clínico, pero también se pasó un poco por alto en la emergencia, que ya te digo, fueron muy pocas horas las que estuvo el paciente y que nosotros pudimos hablar con esa puerta de emergencia, desde toxicología. Bárbaro, muchas gracias, doctora. Alba. Bueno, voy con el póster, con el trabajo número 27, medición de vapor de mercurio elemental en el ambiente laboral, de los autores Díaz y María José Castro. Le voy a preguntar a la autora referente, que es Díaz. No soy doctora. Química. Es la de formación, sí, bueno, hay químicos que también de química. Es muy importante esto también desde la toxicología laboral, poder detectar en los sitios donde se genera o existen niveles potenciales peligrosos de mercurio, poder proteger a los trabajadores o brindarles un ámbito de desarrollo laboral saludable. Ustedes encontraron casos donde hubiera niveles, donde se superaran los niveles máximos. En esos casos, ¿cómo se procedió con ellos? Bueno, perfecto. Nosotros en realidad vamos a monitorear y cuando, por ejemplo, se establece un proceso nuevo, buscamos cuáles son los puntos claves o dónde podrían haber posibles fallas. Siempre buscando proteger la salud del trabajador. Como muchas veces las empresas o distintas partes públicas nos llaman, nosotros monitoreamos y lo particular, que es de lo que se basa el póster, que es reciclaje o la disposición adecuada de lo que son los elementos que contiene mercurio. Por ejemplo, la maquinaria tiene mucha vibración, hay que cambiar los tanques porque se llenan, entonces en realidad hay que desarmar el equipo y volverlo a armar. Muchas veces lo que pasa al desarmarlo y volverlo a armar es que piezas quedan, vamos a decir, flojas o mal colocadas y por ahí tenemos una posible vía de escape de vapores de mercurio. Si bien los operarios están con todas las medidas de seguridad, máscaras, guantes, lentes, hay que hacer un hincapié que en ese ambiente laboral también es importante mantenerlo en niveles de vapor de mercurio seguros, como son diferentes normativas internacionales que dicen esos valores. En casos en los cuales nosotros hemos detectado valores por encima del máximo valor permitido o de lo que se recomienda como máximo, la producción se detiene. Se buscan, por ejemplo, son puntos muy particulares los que se monitorean en función de ello, ¿no? De decir, bueno, puede ser una falla aquí porque se colocó mal o porque hay una vibración o por algo. En esos casos, en el momento, porque nosotros vamos a analizar in situ mientras se está procesando también, porque es ahí que lo vemos, o sea, mientras está pasando es cuando lo detectamos, se detiene el proceso, se busca la fuga a qué se puede deber, se vuelve a monitorear hasta que los niveles están a un nivel, vamos a decir, para que la persona no tenga ningún problema a posteriori. No sé si expliqué más o menos. Bien, sí. Muchas gracias. Claro, gracias. Bien.
Continuamos con el trabajo colestasis intrahepática inducida por esteroides anabolizantes. Doctora Sandra Vieira es un muchacho joven que consume medicamentos anabolizantes y silimarina para fisicoculturismo, pero que aparentemente luego de un consumo importante de bebida alcohólica hace un cuadro de trastornos hepáticos con una colestasis que le llevó hasta 3 meses su resolución, ¿verdad? Nos gustaría que brevemente nos comentara sobre la percepción de riesgo que tienen esta población gimnástica, y este no es el único caso clínico que hemos visto, ¿verdad? Hola a todos. Sí, justamente esa es la idea de presentar este caso en este congreso, y también, ya lo hablamos contigo y con la profesora, difundirlos. Y porque justamente se da en esta población de riesgo, que son en general hombres jóvenes, hombres que se dedican al deporte, que puede ser el deporte amateur o en forma profesional, e incluso se han ido agregando, de acuerdo a los resultados que dan las encuestas hechas en otros países, ¿no? Porque en el nuestro no tenemos esa información, de muchos hombres los consumen para mejorar su apariencia física. Y es un poco lo que hablaba Alba ayer, ¿no? De las poblaciones adolescentes y jóvenes, de la baja percepción del riesgo que tienen. Estos fármacos están en otros países ya considerados como un problema de salud pública. En el nuestro hay un decreto del año 2004 que los consideran como prohibidos en el doping del deporte, obviamente. Entonces, esa prohibición hace que los fármacos sean traídos de otros países. En el caso de este paciente, él vive en la frontera, vive en la ciudad de Rivera, y el fármaco fue comprado en Brasil. Y es administrado, recetado por alguien que no es médico. Generalmente son los encargados de los gimnasios, los profesores, y gente que no tiene manejo, obviamente, de todos los efectos secundarios que pueden producir estos fármacos, ¿no? Por otro lado, las dosis que son usadas con el objetivo de aumentar la masa muscular en el deporte son entre 40 y 100 veces las dosis terapéuticas, ¿ya? Porque son fármacos que se pueden usar para la pubertad tardía, para casos de, por ejemplo, pacientes con pérdida de masa muscular en el cáncer o en el SIDA, pero en dosis mucho menores. Por otro lado, las encuestas, nosotros no tenemos en Uruguay conocimiento de cuánto se consume. Lo que pudimos encontrar fueron encuestas en Canadá, en Estados Unidos, en Europa, y tienen los sesgos que tiene cualquier encuesta, ¿no? Hay gente que responde, gente que no, porque saben que es ilegal el consumo. Sin embargo, los porcentajes son parecidos, andan alrededor del 6,6-7% de jóvenes que o son parte de una comunidad estudiantil o son parte de una comunidad deportiva. Y eso basta para que esto sea considerado un problema de salud pública. Esto, ¿qué tiene de importancia para nosotros darlo a conocer? En el tema de la comunidad médica, es para que lo piensen en el momento de recibir un paciente con un cuadro clínico como este. Que si bien siempre vamos a llegar al diagnóstico toxicológico después de descartar las patologías médico-quirúrgicas y demás, pensarlo significa preguntarle al paciente si no hay un consumo de esteroides anabolizantes,
y la primera acción es suspender ese fármaco, porque es posible también que no se relacione una cosa con la otra. Y la otra posibilidad es que tenemos de difusión, es que es algo que se puede evitar en un 100%, y es algo como pensamos en una intervención más importante de los ministerios de Salud Pública, del Ministerio de Educación y Cultura o del Deporte, y en dejar información o exigir que la información esté disponible justamente en los gimnasios. Digamos, de la misma manera que ponemos la información en la cajilla del cigarrillo, poner esa información en los gimnasios, acercarse a esa población, es una idea de promover la profilaxis primaria. Perfecto. Gracias, doctora Biel. Por nada. Muchas gracias. Sigo con el trabajo número 30, intoxicación aguda grave por vitamina E. Este trabajo es del Hospital Nacional Dr. Posadas de Buenos Aires. El autor principal es el doctor Facundo Suárez. Te ruego que hagas un breve comentario del trabajo, Facundo, porque me pareció un trabajo también interesante. Ustedes habrán notado que todos los trabajos me han interesado. Bueno, es que la toxicología clínica es así. Más allá de nuestras áreas más comprometidas de trabajo, en verdad hay muchos temas que son interesantes, y en este caso se destaca un medicamento y nos enfrenta siempre a estas miradas iniciales que son, bueno, ¿esto es un efecto adverso o es una intoxicación? En este caso claramente fue una intoxicación. Te pido un comentario breve, Facundo. No te oímos. Facundo, no te oigo. No te oigo. A ver, ¿ahí me escuchan? Sí, perfecto, dale. Sí, perfecto. Perfecto, me da mejor sin intermediario, ¿no? Buenos días, profesora Tortorelli, y buenos días, profesora Negrín. Un gusto participar de este espacio, ver tantas caras amigas es una alegría. Bueno, este caso clínico hace referencia a un paciente de 4 meses que tiene un diagnóstico reciente de fibrosis quística. La fibrosis quística es una enfermedad autosómica recesiva. Bien, está dada por lo que es una afectación del cromosoma 7, se altera a grandes rasgos lo que son muchas de las glándulas exócrinas del organismo. Entre los órganos principalmente afectados está el páncreas, y estos pacientes en forma temprana se los tiene que suplementar con, además de enzimas pancreáticas, una serie de vitaminas fundamentalmente liposolubles. En este caso en particular, la madre de este paciente, una madre joven, una madre adolescente, como les digo, era un diagnóstico reciente, se habían hecho 20, 30 días previo a esta situación, a este episodio que se sucede, esta intoxicación. El médico le hace las indicaciones y hay un error ahí de interpretación de la madre, donde le administra, en vez de administrar la dosis correspondiente de vitamina E, la invierte o la cambia por lo que son las enzimas pancreáticas. Entonces, después de cada toma de pecho, durante el transcurso de aproximadamente 9 días, en vez de administrar las enzimas pancreáticas, le administra la dosis de vitamina E. Aproximadamente, según las estimaciones de lo que eran las tomas diarias de ese paciente, estuvo recibiendo aproximadamente entre 200 a 400 miligramos de vitamina E por día, cuando la dosis tóxica de la bibliografía más o menos se estima entre 100 a 200, por lo menos para verse lo que son los efectos adversos, entre 100 a 200 miligramos kilo. Este era un paciente de peso muy pequeño, de 4 kilogramos, así que más o menos quedaba un poco por debajo de esa dosis. Lo que presenta en realidad la madre, lo que motiva su consulta, es la aparición de una serie de hematomas en lugares inusuales. Tenían tronco, la región sacra, y la foto que van a ver en el póster es de la región inguinal derecha. Y cuando los médicos hacen la anamnesis e interrogan a esta paciente, se dan cuenta que había un error ahí en la dosificación. Probablemente lo que yo hago referencia en el póster, la enfermedad de base de este paciente además no estaba suplementado con vitamina K, más esta sobredosis de vitamina E haya precipitado lo que es la coagulopatía, que fue tratada
con nuestro departamento de toxicología justo al servicio de hematología. Con la suplementación, en forma inmediata se le dio plasma fresco, una transfusión de glóbulos rojos, pero además de esto permaneció 6 días recibiendo por vía endovenosa y luego vía oral vitamina K1. Bien. Muy buen trabajo y muy bien presentado. Gracias, Facundo. A ustedes. Bueno, seguimos con intoxicación crónica por vitamina D, serie de casos de niños asistidos en la Policlínica de Toxicología de un hospital pediátrico. Esto es una serie de casos que continuamos con también errores de medicación, de dispensación. La doctora De León, y una de las, quiero decirte, Nancy, que ha sido por el comité organizador uno de los trabajos destacados, consideramos muy importante y que hay que seguir trabajando porque estos errores siguen apareciendo, estos errores de dispensación, y algo que encontraste es que la nefrocalcinosis y los niveles elevados de vitamina D están fuertemente relacionados. Felicito a ti y a todo el grupo por este trabajo. No te haría preguntas más que esta vez, pero sí. Bueno, muchas gracias. ¿Qué quieras decirnos? A todo el comité. Es un trabajo en el que vengo trabajando desde hace mucho tiempo porque es también mi monografía. Quería agradecerles a todo el comité del Congreso, comité científico, esa de referencia. Bueno. Gracias. Alba. Estás silenciada, Alba. Me toca el trabajo 34, caracterización de aceites de cannabis disponibles en el mercado uruguayo. Nuestro país en el año 2013 estableció una ley que cambia el mercado regulatorio en relación al cannabis, permitiendo la venta de maneras diferentes, el acceso distinto al cannabis, habilitando un consumo adulto en farmacias con productos de concentración habilitada, digamos, en cuanto a lo que es la marihuana recreativa, también una regulación en relación a los clubes canábicos y simultáneamente hubo cambios también en lo que es el cannabis medicinal, que no tiene nada que ver con lo que es el uso recreativo de cannabis. Y no tiene nada que ver, pero sin embargo hay un punto en común y ha sido justamente lo que fue puesto de manifiesto en este póster, ¿verdad? Que es el hallazgo de aceites de cannabis utilizados como medicamentos sin serlo. Estos productos, el hallazgo fue que contenían, algunos no contenían CBD, que es el principio activo necesario para el efecto terapéutico, o no lo contenían en una cantidad adecuada. Y la pregunta para los autores se vincula en relación, si este hallazgo que tanto nos preocupa como toxicólogos, porque hay un producto que se usa como medicamento sin serlo, ¿no? Hay una fuga de algunos clubes canábicos, eso es lo que se está estableciendo ahora de sus productos, y una producción que es ilícita de productos medicinales. Entonces, bueno, la pregunta sería si ustedes han comunicado, de Leviane, se han comunicado este hallazgo al Instituto de Regulación y Control del Cannabis, que es un organismo creado en aquel momento de cambio del marco regulatorio, porque resulta muy importante para las acciones futuras. Bueno, hola, buenos días. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Sí, perfecto. Perfecto. Bárbaro. Bueno, en cuanto a tu consulta de si
le habíamos comunicado al IRCA, no, nosotros sabemos que el IRCA, por conversaciones que ya hemos tenido con ellos, están al tanto de esta situación. Ellos hacen su control, su fiscalización. Sí hemos dado alerta al sistema de alerta temprana, del cual formamos parte. Para los que no me conocen, yo trabajo en el Instituto Polo Tecnológico de Pando, de la Facultad de Química. Nosotros estamos directamente vinculados con el sistema de alerta temprana de la Junta Nacional de Drogas, y es con ellos que sí hemos dado alerta, también para que pueda llegar a los toxicólogos, para que estén al tanto de esta situación, de que si en algún momento ven, sobre todo la problemática, como bien decías, Alba, está vinculada al uso medicinal de aquel material que estuvo pensado para recreacional. Entonces, la persona busca cierto alivio de síntomas y va a encontrarse con otros que no eran los esperados, y puede, al verse en esa situación, y también si pasa en el ámbito de los niños, que los padres vean efectos que no estaban esperando en sus hijos, que concurran a los centros de toxicología, y si relatan haber consumido un aceite de cannabis, siempre sospechar que en realidad puede tener alto contenido de THC o contenido de THC y nulo o muy bajo contenido de CBD. Básicamente eso. Muy bien, muchas gracias, Lucía. No sé si tenés algún póster más para evaluar ahora, María Noel. Tengo el último, que los autores no están conectados, pero sí decir que... ¿Tapia? Sí, está. ¿Dónde está? Al menos la vi hace un ratito, doctora Tapia, Jimena Tapia. No, yo no la veo. Se desconectó, estaba recién. Puede ser. Bueno, solamente que también el comité científico ha considerado que es un caso clínico a destacar, que es el monitoreo y manejo de penicilamina de un paciente con mercurio inoculado vía intravenosa por 4 años, y que está muy interesante para que ustedes lo visiten. Seguí, Alba, porque ya nos quedan los últimos minutos. Yo ya no tengo más. El último póster que yo tengo para comentar es el póster número 39, alucinaciones asociadas a triptamina, de las doctoras Olivera y Pan, que señala una exposición de un paciente adolescente, representando nuevamente una población vulnerable. Es un paciente que tuvo justamente alucinaciones por uso de un producto al parecer fumado, ¿no? De la importancia de identificar los tóxicos, y además en estos casos de la importancia de poder hacer una analítica tan precisa como la que se puede realizar a través del laboratorio del Polo Tecnológico en relación a este producto, ¿verdad? Me pareció muy interesante, y de este póster no tengo preguntas, pero sí destaco lo importante de poder tener esa analítica para contextualizar la gravedad de una intoxicación, para poder tener un buen manejo sintomático. Es un paciente de 14 años, que es un adolescente, que tenía también antecedentes de ser portador de trastorno del espectro autista, y que estaba en tratamiento con varios psicofármacos, y además destacar de la importancia de, como centro de toxicología, de poder realizar una evaluación adecuada de esto y una devolución al nivel asistencial que corresponde del producto hallado en ese cuadro clínico. Eso además es muy, muy importante
Me parece fundamental esto, el caso es muy interesante y muy ejemplarizante. Muchas gracias. Bueno, Alba, para terminar, nombrar los 3 destacados por el comité científico. Justo ahora la doctora Tapia se conectó con nosotros. Doctora, felicitarte por el caso clínico que presentaste, el monitoreo y manejo de penicilamina de un paciente con mercurio inoculado, que ha sido uno de los trabajos que ha sido destacados por el comité científico, que ha considerado interesante esta presentación de este trabajo. Y hay otros 2 casos destacados, Alba. Que son, ¿para qué perdí exactamente perdí el papel donde tengo el número del póster y el nombre completo para decirlo bien? Bueno, dame un segundito, lo tengo acá. Son el póster número 3, reporte de intoxicación aguda grave por clorito de sodio en Bolivia. Felicitaciones, doctora Celada. Gracias. Vamos, Bolivia. El póster número 7, que no lo estoy encontrando ahora acá entre estos papeles. Sí, ella se lo avisé. Monitoreo y manejo del de penicilamina. Exacto, a la doctora Tapia, perfecto. Y el póster número 11, vinculado a las secuelas por cianuro. Felicitaciones, doctora Urbina, doctora Juanena, doctora, bueno, no recuerdo, Tortorella y doctora Laborde. Muchas gracias. Bueno, felicitaciones a todos y gracias por participar de la sesión. Y bueno, damos por finalizado y disfruten a los que no vieron los póster, irlos a ver porque están muy interesantes. Gracias. Muchas gracias a todos.